Hermanos amados, muy buenas tardes. Gracias al Señor que podemos llegar nuevamente a este momento de nuestra reunión, a este momento de nuestro culto, y podemos ahora acercarnos a su palabra para seguir siendo alimentados con ella. Gracias a Dios porque a lo largo de este culto hemos podido exaltar su nombre, hemos podido adorarle con el canto, con la alabanza, con la música, a lo mejor levantando nuestras manos, y ahora es el tiempo de adorarle, escuchando atentamente su palabra y escuchando atentamente el mensaje que Él tiene para nosotros, para nuestras vidas. Así que les pido por favor que me acompañen para orar y poner nuevamente este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por tu amor, por el cuidado que tienes siempre de nosotros, por tu provisión y por tu gracia que se manifiesta de tantas maneras diferentes. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra, porque tú nos has dejado esta revelación especial tuya, Señor. Gracias porque tenemos la libertad para acercarnos a ella y porque tenemos la libertad para ser alimentados por ella. Señor, toma mi vida en tus manos, por favor, te lo suplico nuevamente. Te pido que tú me uses, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que tú hables a mi corazón y que hables también al corazón de cada una de las personas que estén escuchando en estos momentos. Señor, que tú nos des oídos para oír, que tú nos des entendimiento para entender y que tú nos des un corazón dispuesto a obedecerte, a hacer tu voluntad, a aplicar tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ya hemos leído con la persona que le tocó el día de hoy la porción que está en Filipenses capítulo 3 de los versículos 1 al 11, y es sobre este pasaje que vamos a estar reflexionando. Hemos venido desde hace varias semanas con una serie de sermones basados en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, una de las 4 cartas escritas desde su periodo de prisión en Roma, una carta que está especialmente marcada por el sentido, por el sentimiento, por la expresión del gozo. Algunos la han llamado, como ya lo he mencionado, la carta del gozo, la carta de la alegría. Pablo, a pesar de la situación en la cual se encuentra, él usa varias veces esta palabra, esta expresión, una y otras veces. El Espíritu Santo, a través de esta palabra, nos recuerda a nosotros, nos exhorta a nosotros para que vivamos una vida de gozo, una vida de regocijo en Él, a pesar de las circunstancias y a pesar de lo difícil o no difícil del tiempo que estemos atravesando. El gozo es un don del Espíritu Santo y por lo tanto no es algo que dependa de factores o de circunstancias externas, sino es algo que brota de nuestro interior, que brota de nuestro corazón. Entonces, estamos con la epístola del gozo, estamos con la carta del regocijo, aunque no siempre los temas que aborda Pablo tienen que ver con el gozo. Hay veces que es necesario, para poder experimentar ese gozo, para poder vivir en ese regocijo que da la presencia del Señor, hay veces que es importante que tengamos claro en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, qué cosas son las que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica y de qué cosas tenemos que guardarnos. Para el Señor es importante que nosotros tengamos claro qué es importante en nuestra relación con Él y qué es accesorio, qué es secundario, qué puede a lo mejor hacerse a un lado. Es más, el Señor quiere que nosotros conozcamos también qué cosas pueden estorbar nuestra relación con Él, aun cuando en una primera ojeada nos pudiera parecer o pudiéramos pensar que son cosas buenas, que son cosas positivas, que son cosas que nos ayudan a acercarnos a Dios. Dice por ahí un dicho popular, pero que tiene mucha sabiduría. Dice, no todo lo que brilla es oro.
Y eso es cierto. Hay cosas que aparentemente para nosotros tienen un brillo espiritual, pero que atrás puede estar solamente nuestra carne, puede estar solamente nuestro egoísmo, puede estar solamente nuestra vanidad. Y ese es el tema que Pablo aborda en esta carta. Yo le he titulado a esta reflexión basura y excelencia. El espejismo de la justificación por obras. De este es el tema que vamos a hablar el día de hoy, pero vamos al texto y vamos a dejar que el texto nos hable, que el texto nos enseñe, que el Espíritu Santo a través de la palabra de verdad nos revele esa enseñanza que tiene para nosotros en este domingo, en este día del Señor. Así que, como ya leímos hace un momento, el capítulo 3 comienza Pablo diciendo: por lo demás, y aquí tenemos otra vez esa expresión que yo le he llamado expresión bisagra, la cual une el texto anterior, lo que acabamos de leer, con lo que va a empezar enseguida. Y ustedes recuerdan que la semana pasada, hace 8 días, estuvimos hablando sobre el capítulo 2 de los versículos 12 al 30, a donde básicamente la principal enseñanza que hay ahí es cuando el Espíritu nos dice a través de la palabra: ocúpense de su vida espiritual, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ya explicamos hace 8 días que no nos está diciendo aquí la palabra que tenemos que ocuparnos o hacer algo para ser salvos, sino que la palabra sotería, que se traduce como salvación, también tiene el significado de salud, también tiene el significado de libertad. Entonces podemos entender que ahí nos estaba diciendo la palabra: estén ocupados, estén involucrados, y además estén involucrados con reverencia, con temor y temblor. ¿En qué? En su vida espiritual, en su crecimiento espiritual, en su salud espiritual, en la libertad a la que han sido llamados. Después nos hace algunas exhortaciones ahí la palabra para que hagamos las cosas sin murmuraciones y sin detracciones. Decíamos, sin quejas y sin chismes y sin peleas, sin disensiones, sin alegatos. Nos dice también más adelante que tengamos un corazón sencillo, que tengamos un corazón humilde. Nos dice también que nos aferremos a la palabra de verdad. Y termina esa sección poniéndonos 2 ejemplos de carne y hueso, 2 ejemplos vivos de 2 hermanos que trabajaban junto con Pablo en el reino de Dios, en la extensión del Evangelio, y que eran nada menos que Timoteo y Epafrodito. Timoteo, de quien Pablo decía que era como su hijo, que él era como su padre espiritual y él era como su hijo. Y Epafrodito, de quien dice ha sido un compañero de batalla, ha sido un compañero de milicia, es mi hermano, es mi compañero. Entonces, bueno, en eso termina el capítulo anterior. Y en este comienza entonces con esta frase bisagra para unir aquello que se acaba de enseñar con la enseñanza que viene, porque tiene una hilación. La palabra de Dios es totalmente congruente interna y externamente. Y entonces dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y viene aquí nuevamente este recordatorio: por lo demás, hermanos, ya les he dicho cómo deben comportarse, ya les he dicho que deben de ocuparse con temor y temblor en su vida espiritual, pero además no se olviden de esto: gócense en el Señor. Si ustedes están en el Señor, su vida debe de estar llena de gozo, su vida tiene que estar llena de regocijo, su vida tiene que estar llena de esa satisfacción interna que da la presencia de Dios en nosotros. Y les dice después de esto: miren, y yo me imagino a Pablo hablando un poco coloquialmente y diciendo: miren muchachos, miren hermanos, y a mí no me es pesado tener que escribirles nuevamente de las mismas cosas que ya les he escrito. Para mí no tiene problema en que tenga que estar repitiendo lo mismo nuevamente, y además para ustedes es bueno, para ustedes es seguro. Hay ocasiones que cuando uno predica la palabra de Dios,
uno tiene que estar recurriendo en ciertos temas, tiene que estar repitiendo ciertos temas, porque son fundamentales para nuestra vida, son fundamentales para que entendamos qué es la vida en Cristo y cómo debemos vivir la vida en Cristo. Y entonces Pablo les dice aquí, después de decirles, gócense en el Señor, les dice, miren, les voy a hablar de algo que seguramente ya les he hablado, pero para mí no es molesto escribirles nuevamente sobre lo mismo, y para ustedes es seguro. Y entonces yo ahí como que paro la orejita, como que paro las antenitas de vinil y digo, a ver, ¿de qué nos va a hablar? ¿Qué nos va a decir la palabra? ¿Qué nos va a decir el Espíritu? Y lo que dice inmediatamente en el versículo 2 dice, cuidado. Cuidado, empieza con una palabra de advertencia. Bueno, aquí se traduce como guardaos de, pero es una palabra de advertencia, es decir, tengan cuidado, cuídense de. ¿Y de quiénes? Y comienza a usar una palabra bastante fuerte y que para nosotros en castellano puede ser una palabra bastante ofensiva. Sin embargo, es la traducción que usa Reina Valera. Y déjenme decirle que busqué otras traducciones e incluso consulté el diccionario en griego, y la palabra está bien traducida. Dice, cuídense, guardaos de los perros. Y luego dice, guardaos, usa 3 veces la expresión guardaos, es decir, tengan cuidado de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué usa Pablo esta palabra tan fuerte? Bueno, tal vez es porque los judíos solían usar esta misma palabra para referirse a los gentiles. Una palabra despectiva que quería decir alguien que no tiene ningún valor, alguien sobre el cual no hay que tener ningún cuidado, al cual no se le da ninguna importancia, porque no vale mucho. Y esa era una expresión usada por los hebreos, por los judíos, para referirse a los no judíos, los perros. Bueno, es una palabra despectiva, pero que también creo que trata de decir qué peligroso puede ser un animalito de esos. Un perro puede ser verdaderamente peligroso cuando ataca o cuando se enfurece, y qué peligroso pueden ser los malos obreros. ¿Y qué es un mal obrero? Bueno, un mal obrero es un trabajador, es un obrero que no cumple con su trabajo, que no tiene fidelidad hacia sus patrones, hacia sus jefes, alguien que a lo mejor es flojo, que tergiversa las cosas, que daña cosas que no debe dañar. Y él dice, cuídense de los malos obreros, y sobre todo, desde luego, que está hablando de obreros dentro del reino de Dios, dentro de la obra de Dios. Y luego nos los define un poquito más, y entonces nos permite entender un poco más de quiénes está hablando. Dice, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Ok, ahí empezamos a entender de quiénes está hablando Pablo. Está hablando de algunos predicadores itinerantes que había en aquel tiempo, que decían predicar a Jesucristo, pero que en realidad su interés, el verdadero interés que ellos tenían, era imponer una tradición judía, y por lo tanto se les llamaba judaizantes. Hoy tenemos muchos judaizantes también. ¿Por qué les llaman los mutiladores del cuerpo? Bueno, porque su principal bandera, la principal estrategia con la que ellos llegaban a las iglesias, y seguramente que habían llegado a Filipos, era esta: si ustedes ya se convirtieron a Cristo, está bien, pero ahora ustedes griegos, ustedes romanos, ustedes gentiles, no judíos, tienen que circuncidarse. Si no se circuncidan, entonces no pueden ser cristianos, entonces no pueden ser parte del pueblo de Dios. Y no solamente circuncidarse, tienen que cumplir con toda la ley de Moisés. Y miren qué manera más dura en la cual se expresa Pablo de ellos, porque el peligro realmente era grande.
Era realmente la dicotomía que podía existir, o la antítesis, más bien dicho, la antítesis de la gracia era el insistir en el cumplimiento de la ley para llegar a ser salvos. Desde muy temprano en sus primeros viajes misioneros, Pablo se enfrentó con esa circunstancia, con la circunstancia de que algunos que ya se habían convertido a Cristo seguían pensando, está bien, nos convertimos a Cristo, pero tenemos que seguir guardando toda la ley. Es decir, las cosas cambian, pero no cambia nada. Las cosas aparentemente se presentan de una manera diferente, pero en realidad todo sigue igual. Hay que seguirse circuncidando, hay que seguir siguiendo toda la ley al pie de la letra, si es que quieres agradar a Dios. Es bien interesante que en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, se habla casi todo el capítulo 15 de Hechos, se dedica a lo que yo considero, bueno, no solamente yo, los expertos estudiosos de la Biblia, exégetas bíblicos, consideran como el primer concilio de la iglesia cristiana, la primera gran reunión para discutir temas que tienen que ver con la fe y que tienen que ver con la vida espiritual. Se reunieron en Jerusalén y precisamente se reunieron para discutir si los gentiles, que para sorpresa de ellos también el Señor derramaba del Espíritu Santo sobre de ellos, podían ser parte del pueblo de Dios, y si debían o no debían circuncidarse y seguir toda la ley de Moisés. Los invito para que ustedes después lean con detenimiento el capítulo 15, porque tiene que ver con lo que estamos ahora estudiando. Yo ahorita voy a leer solamente algunos versículos salteadones. Vamos a Hechos, capítulo 15. Leo el versículo 1, para ubicarnos en ese concilio de Jerusalén, ese primer concilio de la iglesia. ¿Qué fue lo que trataron y qué fue lo que concluyeron? ¿Y por qué tiene que ver con lo que está hablando Filipenses capítulo 3? Dice Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense cuál era la enseñanza. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, es decir, de la ley mosaica, del Pentateuco, no podéis ser salvos. En otras palabras, la salvación depende de que te hagas o no te hagas la circuncisión. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Fueron llamados a reunión para que aclararan eso. Y algunos otros de ellos, que vinieran algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí ya vamos viendo también de paso, vamos viendo una organización dentro de la iglesia. Estaban los apóstoles, pero ya había ancianos también, que eran parte del gobierno de la iglesia, de la primera iglesia en Jerusalén, para tratar esta cuestión. Me salto al versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, se habían convertido a Cristo, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Es decir, las cosas han cambiado, pero no ha cambiado nada. Hay que seguir haciendo lo mismo de lo que ya veníamos. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, y ahí me detengo porque sigue un discurso bastante largo de Pedro, aquel mismo Pedro que había sido llevado por el Espíritu Santo a hablar con Cornelio, un centurión romano, y con su familia para hablarles de Cristo, y que había sido testigo de cómo el Espíritu de Dios se había derramado sobre de aquellas personas para sorpresa del mismo Pedro. Y entonces él se levanta y da un discurso. Ustedes lo pueden leer en Hechos 15 a partir del versículo 7 en adelante, sobre el por qué no se les debe de imponer el cumplimiento de la ley mosaica a los nuevos creyentes gentiles.
me salto hasta el versículo 22, donde ya viene la conclusión a la que llega aquel concilio. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, a donde había surgido la controversia, donde había surgido la discusión, con Pablo y Bernabé. Y enviaron a estos, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y después me salto al versículo 28, donde dice cuál es el mensaje que llevaban Judas por sobrenombre Barsabás y Silas a los hermanos de Antioquía. Y les dicen esto, versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Y terminan, sellan diciendo, pasadlo bien. Es decir, el tema ya había sido discutido por la iglesia, ya el Espíritu Santo dice aquí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas que son básicas, ¿verdad? Apártense de cosas que son abominables delante de Dios. Y terminan diciendo, pasadla bien. Sin embargo, a pesar de que esto estaba perfectamente claro, continuaban muchos malos obreros, llamados así aquí por Pablo, insistiendo en esto, insistiendo, hay que circuncidarse, hay que cumplir con la ley de Moisés. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué insistían? Y la respuesta sería por una condición del corazón humano, que siendo nuestro corazón humano totalmente carnal, puede parecer espiritual esto que voy a decir, el tradicionalismo religioso. Es decir, ¿por qué insistían aquellos hombres, aquellos malos obreros, pero que supuestamente estaban predicando a Cristo? La conclusión es esta: insistían porque para ellos la tradición religiosa, el tradicionalismo religioso era tremendamente importante, era tremendamente valioso. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos enfrentamos cuando estamos hablando de Jesucristo? ¿Cuántas veces nos enfrentamos con la barrera de la religiosidad como la principal barrera a la cual hay que derribar, o la cual tenemos que superar para hablarle a las personas de Jesucristo? ¿Cuántas veces hay personas que cierran sus oídos y cierran sus ojos espirituales a la verdad del Evangelio que está en las Escrituras, porque dicen, es que yo tengo otra religión, es que yo soy de la iglesia tradicional? No quiero decir nombres porque no quiero ofender, ni lastimar, ni molestar a nadie. Pero muchas personas dicen, no, yo no te puedo escuchar ni puedo estudiar la Biblia contigo porque yo soy de X iglesia, de X religión. Es que es la religión que me dejaron mis padres. Es que es la religión en la que siempre ha vivido mi familia. Y a veces uno le dice, espérame, yo no quiero hablarte de religión, quiero hablarte de Jesucristo, quiero hablarte de lo que dice la palabra de Dios. Sí, pero no, porque ustedes son de otra religión. Bueno, ese tradicionalismo religioso es el mismo que impulsaba a aquellos hombres, a aquellos malos obreros, a seguir insistiendo en algo que la iglesia ya había analizado y que la iglesia ya había superado. Y déjenme decirles, hermanos, para no caer en confusiones, no es que las tradiciones en sí mismas sean malas, no es que la tradición en sí misma sea mala, ni que la religión en sí misma sea mala. Es más, yo no estoy muy de acuerdo cuando a veces se dice, los evangélicos decimos mucho esto, yo no tengo religión, yo tengo a Cristo. Bueno, entiendo cuál es el sentido en el que se dice eso, pero no es totalmente cierto. Sí tenemos una religión, la religión se llama cristianismo. El problema no es en sí la religión, el problema no son en sí las tradiciones, el problema es cuando tradiciones y religión
quedan por encima de Dios, quedan por encima de la voluntad de Dios. El problema es cuando la tradición se convierte en un ídolo al cual adoramos más que al mismo Dios. El problema es que cuando nuestra denominación religiosa, cuando el nombre de la iglesia particular a la cual asistimos nosotros, por ejemplo, se convierte en algo más importante que la misma enseñanza de la Escritura, que la misma enseñanza de la palabra. Y decimos, no te juntes mucho conmigo porque somos de religiones diferentes. Ese es el problema. Eso es a lo que se estaban enfrentando los filipenses. No era tanto el hecho de ser o no ser circuncidados lo que estaba atrás. El hecho era el énfasis en que la tradición, en que el literalismo de lo que dice la ley es más importante que la gracia, es más importante que la salvación por fe que Dios nos ofrece. Por eso dice en el versículo 3, dice, porque nosotros, y cuando aquí Pablo dice nosotros, no se está refiriendo a él y a Timoteo y a Epafrodito, se está refiriendo a nosotros los cristianos, se está refiriendo a nosotros los que hemos nacido de nuevo a Jesucristo, se está refiriendo a ti y a mí. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. Hay otra de sus cartas, no tengo ahorita aquí la cita, pero ustedes la van a identificar inmediatamente, a donde Pablo dice también la verdadera circuncisión es la del corazón, no es la hecha en la carne, en el cuerpo por manos humanas. La verdadera circuncisión consiste en expulsar de nuestro corazón, en quitar de nuestro corazón la pecaminosidad, lo malo, lo que desagrada a Dios. Esa es la verdadera circuncisión, dice en otro de sus cartas. Aquí solamente dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¡Wow! ¿Qué frase esta? No teniendo confianza en la carne. ¿Y cuántas veces nosotros ponemos nuestra confianza en la carne? ¿Cuántas veces nosotros a veces disfrazamos la carne de religiosidad, de tradición, de cumplimiento de la ley, de cumplimiento de determinados preceptos humanos y realmente lo único que estamos exaltando es a nuestra carne, estamos poniendo nuestra confianza en la carne. Y después de esto Pablo menciona algunas que yo les he llamado credenciales religiosas que él tiene. Dice, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Como diciendo, si ustedes están hablando de cuestiones de religiosidad, si están hablando de tradiciones, bueno, yo tengo bastante que hablar de eso. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y comienza a mencionar, circuncidado al 8º día, tal y como lo manda la ley en Éxodo y en Levítico, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Dice, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Es decir, Pablo pertenecía a uno de los movimientos del judaísmo más estrictos y más literales en la aplicación de la ley. Versículo 6, en cuanto a celo del cumplimiento de la ley, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, es decir, en cuanto a la justificación que se basa en el cumplimiento de la ley, dice irreprensible. No tenían nada que reprocharme. Vean cómo Pablo usa esta estrategia de identificarse con aquellos que están atacando o que están dando una mala enseñanza y busca los puntos de identificación que tiene con ellos y dice, bueno, finalmente yo igual que ustedes, también soy hebreo de hebreos, también soy de la tribu de Benjamín, soy fariseo, he sido celoso de la ley, tan celoso de la ley que fui perseguidor de la iglesia de Jesucristo, he sido irreprensible en cuanto a la justicia que es por la ley,
Pero vean después lo que agrega en el versículo 7, y este es para mí el versículo central de este pasaje. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, cuantas cosas eran para mí tremendamente importantes, cuantas cosas eran para mí indispensables para sentirme bien y para sentir que era yo una buena persona y que era una persona que cumplía con su religión, esas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, hay veces que tenemos que dejar a un lado cosas que pensábamos que eran tremendamente importantes para nosotros. Hay veces en nuestra vida profesional hemos tenido que dejar cargos, que dejar puestos, que dejar responsabilidades que a lo mejor nos daban prestigio como profesionistas, o que a lo mejor nos daban una ganancia económica, o que nos daban un buen nombre o una buena posición social, y a veces tenemos que decir, esto lo he tenido por pérdida, por amor a Cristo. Pero hay veces que también tenemos que hacer a un lado y tenemos que poner como pérdida la religiosidad que se convierte en idolatría. La religiosidad que no está centrada en darle la gloria a Dios y en seguir la palabra de Dios, sino en seguir preceptos y enseñanzas de hombres, preceptos y enseñanzas de seres humanos. Y dice, ¿por qué he dejado eso? ¿Por qué he dejado lo que yo consideraba como ganancia y lo he puesto como pérdida? Por amor a Cristo, por amor a mi Señor, por amor a mi Salvador. Versículo 8, y ciertamente no se conforma con haber dicho esto que yo tenía con ganancia, ahora lo he considerado como pérdida. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Todo lo que sea necesario dejar, lo dejo. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo no está cambiando oro por espejitos. Pablo no está cambiando su primogenitura por un plato de lentejas, como lo hizo Esaú con su hermano Jacob. Pablo no está cambiando diamantes por baratijas. No, él está haciendo exactamente lo contrario. Él se está quitando el peso de cosas que le estorban en su vida espiritual, en su relación con Dios, para ir a lo verdaderamente importante. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, mi Kyrios, mi Rey. ¿Y cuál es esa excelencia del conocimiento de Cristo Jesús? Hermanos, si en algo debería de estar empeñada mi vida y tu vida, si algo debería de ser el anhelo más grande de nuestro corazón, nuestra meta más alta, nuestro objetivo más importante en esta vida, sería conocerlo cada día más en lo íntimo y en lo personal. Dice el Señor también en Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Déjenme buscarlo rápidamente aquí en mi Biblia para compartírselos, porque tiene que ver con esto que estamos mencionando. Jeremías capítulo 9, por favor, búsquenlo también ustedes ahí en sus Biblias, y dicen los versículos 23 y 24. Así dijo Jehová, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vean que no es algo que Pablo se está inventando, no es algo que está surgiendo del intelecto de Pablo, no es algo que está surgiendo ni siquiera de la pasión de Pablo, es algo que está profundamente arraigado en la palabra de Dios. Dios es un Dios que quiere ser conocido. Dios es un Dios que se revela a sí mismo, a su pueblo, porque quiere que su pueblo lo conozca.
Y aquí a través del profeta Jeremías le decía al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento: alábese en esto el que hubiere de alabarse. Si alguien quiere presumir de algo, si alguien quiere decir que está haciendo algo bueno, que no sea por su sabiduría, ni por su valentía, ni por su riqueza, que sea en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Y entonces Pablo, como retomando el eco de esas palabras del profeta Jeremías, aquí le escribe a los filipenses, aquí le está abriendo su corazón a los filipenses y les dice: ciertamente estimo todas estas cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, el cual es Dios, el cual es el Señor, el cual es el Creador también de todas las cosas. ¿Y qué significa la excelencia del conocimiento de Cristo? Bueno, no tenemos tiempo, de hecho ya voy terminando este mensaje, ni tendríamos tiempo en muchas horas para explicarlo, y a lo mejor yo no tendría tampoco la capacidad para agotar este tema. ¿Qué significa el conocer la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor? Significa no solamente conocerle en lo intelectual, significa no solamente conocerle en cuanto al estudio de su palabra, que desde luego que es importante, significa conocerle en la experiencia diaria, en el caminar diario, en el andar día tras día con Él, en el estar tratando de seguirlo, de seguir sus huellas, de seguir sus pasos. ¿Cómo conoces a una persona? ¿Cómo has llegado a conocer los que somos casados? ¿Cómo hemos llegado a conocer a nuestra esposa? ¿Cómo has llegado, hermana, a conocer a tu esposo? Si no es viviendo con él día tras día, si no es caminando con él o con ella todos los días. ¿Cómo llegas realmente a conocer a una persona con la cual tienes una amistad y con la cual tienes una relación viva? Platicando con esa persona, sabiendo de sus problemas, sabiendo de sus alegrías, sabiendo de sus tristezas, acompañando a esa persona en lo que tiene que hacer. Es como llegamos a conocernos. ¿Cómo llegaremos a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús? Caminando todos los días con Cristo Jesús. No solamente los domingos, no solamente los jueves que hay estudio bíblico, no solamente cuando nos acordamos de hacerlo. Todos los días y cada minuto de nuestra vida hemos sido llamados a caminar con Él. De esto estaba hablando Pablo. Y por eso decía, miren, la circuncisión, ¿qué importa? El cumplimiento estricto y literal de la ley, con esa énfasis que los fariseos le ponían, ¿qué importa? Si tú no conoces a Dios, ¿qué importa que tú cumplas con una serie de rituales, con una serie de ceremonias, si Dios sigue siendo desconocido para ti? Si Jesús sigue siendo solamente un conocimiento que tiene que ver con iglesia, que tiene que ver con religión, que tiene que ver con tradiciones. ¿Qué es lo que deberíamos de estar persiguiendo? Y más adelante en este mismo capítulo Pablo lo va a decir, dice: yo prosigo al blanco, prosigo a la meta del supremo llamamiento. ¿Y cuál sería ese blanco? ¿Cuál sería esa meta que deberíamos de perseguir? La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Termino con los últimos versículos. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí Pablo va más fuerte todavía, va más allá. Ya no dice solamente lo he perdido todo, lo he hecho a un lado todo. Dice, no solamente lo perdí, eso que perdí, eso que dejé, ahora lo tengo por basura. Y no es que esté despreciando aquellas cosas que ha dejado, no es que esté siendo, la intención creo que de esta palabra no es tanto la de ser despectivo, sino la de decir comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo, comparado con la excelencia de caminar con mi Señor, comparado con el amor de mi Señor, todas esas cosas verdaderamente son basura, verdaderamente no tienen valor. Versículo 10, ¿y para qué hago esto? Dice, a fin de conocerle. Perdón, me salté el versículo 9, que es importante. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley,
no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Los seres humanos desde antaño, desde la caída del huerto del Edén, hemos tratado de justificarnos a nosotros mismos a través de lo que hacemos. Hemos tratado de ganarnos el cielo, de ganarnos la gloria, de ganarnos la eternidad a través de lo que hacemos. Por eso es que la justificación por obras es tan atractiva y sigue siendo tan atractiva aún el día de hoy y aún en medio del pueblo evangélico. Muchas veces hablamos de salvación por gracia, pero en la práctica después decimos depende de lo que hagas, depende de tus obras, depende de qué tan bueno seas, depende de qué tan bien cumplas con los mandamientos, depende de lo que tú hagas. Y saben que la enseñanza del Evangelio es exactamente lo contrario, no depende de ti, es por gracia. La justificación fue alcanzada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz, nos estaba representando a ti y a mí, nos estaba representando a todo su pueblo, a todas sus ovejas, a todos aquellos que un día le seguiríamos. Estábamos representados en esa cruz del Calvario, en el cuerpo y en la humanidad de Jesucristo. Y a través de su muerte y a través de su sacrificio perfecto, toda justificación ha sido completada para ti y para mí, si conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por eso es que aquí la palabra dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La única justificación que vale, la única expiación que vale, la que es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, la justicia que es de Dios por la fe. Y resuenan otra vez aquí las palabras del profeta Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Y resuenan las mismas palabras de Pablo en Efesios, en capítulo 2, versículos 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el Señor ahí en Efesios. Dice la justicia que es de Dios por la fe, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y de la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Termina Pablo diciendo aquí, yo lo que quiero, yo lo que busco, ya estoy justificado, ya no necesito buscar la justificación, ya no necesito hacer nada para ganarme la justificación que mi Señor ya ganó en la cruz del Calvario. Ahora lo que anhelo es conocerle, ahora lo que anhelo es conocer el poder de su resurrección, el poder que hay en él. Ahora lo que anhelo es participar en todo lo que sea Cristo, aunque esos sean padecimientos, aunque ese participar en lo que él es me haga semejante también a él en su muerte, porque yo sé que si logro seguirle hasta la muerte, yo un día voy a resucitar, yo un día voy a ser levantado de entre los muertos. Y en el último versículo, y solamente para hacer la aclaración y que a nadie le vaya a resultar confuso, cuando Pablo dice en el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, es porque Pablo estaba esperando la inminente segunda venida de Cristo, y él enseña en otra de sus cartas también que cuando el Señor viniera, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que aún estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes. Y entonces él pensaba que a lo mejor Cristo iba a venir antes de que él muriera y que por lo tanto la resurrección en el sentido estricto no iba a ser necesaria para él. Por eso dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, solamente como una aclaración de por qué. No es que Pablo estuviera dudando de su salvación, no es que Pablo estuviera dudando de si él iba a tener la vida eterna, sino es por este detalle que les acabo de mencionar ahora. Hermanos amados, ya para terminar, ¿en qué cosas estás poniendo tu confianza?
¿En qué descansa la seguridad de tu salvación? ¿En qué descansa la seguridad de que si en este momento el Señor te llamara a su presencia, o en este momento el Señor Jesucristo viniera nuevamente, es seguro que tú vas con Él? ¿En qué descansa esa seguridad? ¿Es en tu bondad? ¿Es en tus buenas obras? ¿Es en tus prácticas religiosas? ¿Es en el cumplimiento de tus tradiciones? Déjame decirte que si en eso descansa tu confianza, estás descansando en la carne y estás descansando en algo que se desvanece como la neblina. Estás descansando en algo que no tiene verdaderamente valor. Nada que venga de tu carne, nada que venga de tu esfuerzo, nada que venga de tu propia piedad o de tu propia religiosidad va a ser suficiente para que tú seas justificado delante de Dios. El único camino, la única salvación, el único camino al Padre se llama Jesucristo. El anhelo de tu corazón, el anhelo de nuestra vida debería de ser caminar con Él tan íntimamente todos los días que vayamos llegando a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y me encanta cómo remata en la palabra esta frase de Cristo Jesús, mi Señor, mi Rey, mi Dueño. Que el Señor nos ayude para que nuestra vida se llene de gozo, se llene de regocijo, pero no porque estamos confiando en nuestra carne, no porque estamos confiando en tradiciones, sino porque estamos confiando en la roca eterna que es Cristo Jesús, fuera del cual no hay salvación, fuera del cual no hay otro camino al Padre, solamente en Cristo, solamente en Él. Que el Señor te bendiga en este día, hermano.